Hola, somos los representantes de primero A. Hemos hecho muchas fichas con nota y fichas en clase de nuestro superhéroe, San Juan Bautista de la Salle. Acá tenemos nuestras copias que hemos hecho y nos hemos esforzado mucho. Hola, somos las representadoras de primero B y hemos hecho muchas fichas y también hemos hecho muchas cosas sobre nuestros superhéroes y también hemos hecho muchísimas cosas de dictados y de Superman y también hemos hecho una capa para volar. Hola, somos las representantes de primero C y os vamos a decir lo que más nos ha gustado, la capa y la máscara. Lo hemos hecho súper bien. Adiós. Hola, som els alumnes de segon de primària. I anem a contar-vos el nostre projecte. Hem fet coses en la llibreta de superherois i hem decorat la clase de Flash. Nuestra clase es segundo A y nuestro superpoder es Vingarse. Desde el principio del curso hemos hecho manualidades y dibujos de superhéroes y dibujos de Vingarse. Y Carlitos nos ha hecho capas y disfraces de Vingarse. Hemos decorado la clase de Vingarse. Yo di a Batman y nos enseñó a su dibujo. Hola, nuestra clase es segundo y hemos hecho dibujos y manualidades de superhéroes. Y un día Batman nos dejó una carta para explicar cómo era y hacíamos problemas y fichas de Batman. Haciendo este proyecto nos lo hemos pasado súper bien. Hello, we are some students for third grade and they are going to explain their project. We are their first students and we explain our project, My Dream Home. In this project, we imagine a dream home. How many rooms, a big or small, the color of the world, but as we have write the home rules because it's very important to live in agreement and respect and love. We have enjoyed a lot this project. Hola, bona vesprada. Avui anem a conèixer a uns alumnes de quart de primària que ens van explicar el seu projecte de la prehistòria. Primero, hemos traído materiales desde casa y como botellas, tapones, paja y hemos hecho objetos de la prehistoria como cuevas, barcos de vela, granjas y huertos. También nos hemos distribuido sobre diferentes grupos de las edades, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Cada uno se ha puesto en una clase y hemos hecho murales sobre las dudas que podríamos responder. Nos hemos hecho los trajes con unas
bolsas de basura limpias de nuestra casa y les hemos puesto con otros colores de bolsas de basura como manchas como si fueran de pieles. Bueno, yo ahora quería preguntaros sobre cómo habéis hecho vuestros peinados y accesorios. Pues nos hemos cogido y nos hemos despeinado. Y también nos hemos hecho pues, peinados que no son muy rectos y normales, como si fueran así más a lo loco. Y los accesorios que hemos traído, pues también nos hemos hecho cinturones, collares y nos hemos puesto pues, cosas sobre el pelo para que quedara más realista. ¿Y dónde habéis hecho la exposición? Los hemos dividido en grupos de paleolítico, neolítico y edad de los metales, todos los proyectos que habíamos hecho con los materiales reutilizados y hemos puesto en cuarto A los del paleolítico, cuarto B los del neolítico y cuarto C los de la edad de los metales. Y bueno, ¿por qué os ha gustado tanto este proyecto? Nos ha gustado mucho porque ha sido muy divertido y entretenido y nos ha gustado dividirnos en grupos y de las clases para hacer trabajo en equipo con otros compañeros. Pues muy bien, esto ha sido la entrevista a los niños de primaria ISCA. Hello everybody, we are fifth grade students and we are going to explain our projects. Our cooperative teams, we work to explain different jobs and create lab books. First, we use the iPad to look for information, drawing and pictures. Then, we to write everything we learn in our lab books. Also, he had to decor our lab books and in the most original, visual and creative way. Finally, we explained the project for the rest of the class. We really enjoyed it and this project continues us to work in teams and respect other opinions. Also, we improve in writing and speaking skills. Bye. Good morning. The project we have carried out of 6th grade is called I Made My Company. And the results that we made are very good. We are going to explain us what steps we have to do to create our company. The first step is think about what company we are going to create. Later, we are going to do the draw of the company. One member of each team do one draw, and all the team decide what we are to do in the company. When we draw the plan in the base of wood, we cut the walls in the correct size. Then we stick with glue all the walls, and when the glue is right, we have to paint with several colors. Then we have to make the accessories or buy them and put it on the floor or on the tables or the furnitures, for example. Meanwhile, we also carry out the information, all the steps necessary for create our company. Looking for allocation,
our similar shops in the zone and look prices. We have used Prezi program to create a presentation to our class. And finally, we have to install the electric circuit and we finish with our project.